Muy buenos días, les quiero dar la bienvenida una vez más a un segmento de Punto Teológico. El día de hoy vamos a estar grabando un segmento que lo vamos a publicar en las diferentes plataformas que tenemos. Así es que espero que esto sea de su agrado y que sea de bendición para ustedes. Ah, el, el, ah, el grupo en Facebook se llama Punto Teológico. Y esta es la portada, así lo pueden encontrar en Facebook. Hashtag punto teológico. Cuando ustedes ponen hashtag punto teológico en buscar, les va a dar este grupo. Ahí estamos nosotros. Pueden suscribirse al grupo para ser miembros del grupo. Nos gustaría tenerlos como miembros. Estamos haciendo un estudio de la epístola a los Gálatas y vamos en el capítulo 1 y el versículo 3, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy, el versículo 3. Y es un estudio expositivo donde queremos exponer la palabra del Señor. Gálatas 1:3 es en la versión Dios habla hoy. Dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Así es como lee este versículo en la versión Dios habla hoy. Quiero, voy a querer el día de hoy hablarles de tres cosas en este versículo que para mí son sumamente importantes. Primero que todo, quiero hablarles de Dios nuestro Padre. Segundo, gracia, la palabra gracia. Y tercero, la palabra paz. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiso decirles al escribirles Dios nuestro Padre, gracia y paz? Dios nuestro Padre. Es lo primero que quiero compartir con ustedes. Dios nuestro Padre. La pregunta es, ¿cómo es que Dios llegó a ser nuestro Padre? Es una pregunta muy interesante, es una pregunta teológica, es una pregunta que queremos contestar el día de hoy. Y la respuesta es esta. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha adoptado como sus hijos. Dios como nuestro Padre nos imparte vida. Primero, Él nos regaló la vida cuando permitió que naciéramos nuestros padres. Dios nos regaló la vida. Fue Dios quien decidió que naciéramos. Él nos dio vida, vida física. Segundo, Él nos dio vida eterna por medio del nuevo nacimiento. Él nos dio vida eterna por medio del nuevo nacimiento. Y el versículo dice, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo no hubiera sido posible un nuevo nacimiento para nosotros, espiritual. No hubiera sido posible darnos vida eterna. Porque la Biblia es muy clara cuando dice que nadie puede llegar a Dios. Pero el Señor Jesucristo, siendo Dios, se encarnó, vivió con los hombres, nació de una mujer y murió en la cruz del Calvario por nosotros, para salvarnos, para hacer ese puente que nosotros podemos utilizar para llegar a Dios. Tercero, por medio de la santificación nos parecemos más y más a Él. Después de que nacemos de nuevo, después de que nacemos del Espíritu, espiritualmente, empieza el proceso de la santificación.
La santificación es el proceso donde Dios nos va transformando a la imagen de su Hijo. Todo cristiano tiene que caminar y tiene que mejorar y tiene que ser mejor cada día, porque el propósito de la salvación, o uno de los propósitos de la salvación, es que nos parezcamos más al Señor Jesucristo, imitarlo, ser como Él es en su carácter, en su vida espiritual, en su oración, en su caminar, en la manera en que Él miraba a las personas, en lo que Él hacía por las personas, en cómo Él ayudaba, en cómo Él era manso, humilde. Eso es la santificación. Y cuarto, Él nos nutre por medio de su palabra. Él nos protege y Él nos levanta cuando caemos y nos ayuda a seguir adelante. La palabra de Dios es muy importante en la santificación. Si no tuviéramos la palabra de Dios, fuera muy difícil entender cómo es que Dios quiere que seamos. Fuera muy difícil entender cómo fue Jesucristo para poder imitarlo. Entonces, pero también la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es comida para el espíritu. La palabra de Dios nos nutre, nos da fuerza, nos da ánimo, nos alienta, nos levanta, nos da muchos ejemplos de personas que vivieron y que, y que son ejemplo para nosotros. Y la palabra padre en el griego es patros. Y así es como se escribe, patros, y esto es en griego, patros. Aquí dice, Pablo menciona a Dios nuestro Padre en 9 de sus cartas. Si ustedes leen estas cartas, al principio de estas cartas, se van a dar cuenta que Pablo aquí menciona, en estas cartas, menciona a Dios como nuestro Padre en estas 9 cartas. En Romanos, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Filemón, en Primera de Timoteo y Tito. Él menciona a Dios como nuestro Padre. Y, y fíjense lo que dice Gálatas 4, 5 al 6. Dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar Abba, Padre. Él nos libertó de la esclavitud de la ley para adoptarnos como sus propios hijos por medio de su Hijo. Aquí está hablando, Pablo nos está diciendo que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo y por medio de él, él nos ha adoptado como sus propios hijos. La segunda palabra de las que les quiero hablar el día de hoy, que es parte del versículo 3, es la palabra gracia. La palabra gracia. Así es como se escribe en griego, aris. Y así es como se escribiría para que nosotros lo podamos leer, ¿verdad? Entender. Pero así es como se escribe en griego, haris. La palabra gracia
Nos habla del favor que Dios extiende a las personas porque Él siempre se está inclinando hacia sus hijos para bendecirlos. Dios siempre se está inclinando hacia sus hijos. Dios se deleita en bendecir a sus hijos. A Dios le gusta, le encanta, toma, Dios le encanta bendecir a sus hijos. Él se deleita. Él está listo para acercarse a nosotros en cualquier situación que tú te encuentres. Puede ser que tú estés ahorita en una situación difícil, en un problema, estés en una batallando con un pecado, estés teniendo toda clase de problemas. Tienes que saber esto, que a Dios le gusta acercarse a sus hijos y bendecirlos y ayudarlos. Entonces, no estás solo. Dios está contigo. Dios está ahí contigo. Solo tienes que clamar a Él. Clama a Él y Él se va. Él está ahí. Él está ahí presente. Dios nos muestra su bondad amorosa todos los días al bendecirnos y ayudarnos a vivir la vida cristiana. Y dice, Haris significa benevolencia, bendición, favor, dulzura, encanto, hermosura, buena voluntad y bondad amorosa. Dice, Dios nos muestra su bondad amorosa todos los días al bendecirnos y ayudarnos a vivir la vida cristiana. Dios te ayuda a vivir la vida cristiana. Dios te da las fuerzas, Dios te da el poder, el potencial. Dios te ayuda a vivir la vida cristiana. Te ayuda a ser mejor cada día, a dejar ciertos pecados que tengamos. Nos ayuda, nos da fuerzas a enfrentar la vida, enfrentar los problemas. Ahí está, ahí podemos ver la bondad amorosa de Dios, podemos ver su bendición, su benevolencia a través de lo que Él hace por nosotros todos los días. Dice, gracia, Haris, bondad amorosa. Y esto lo podemos ver en Efesios 2:8. Dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. La bondad de Dios, nosotros no lo podemos conseguir, es un don de Dios. La salvación es un don de Dios que no podíamos alcanzar, pero por la bondad de Dios lo alcanzamos. Él nos los dio. Porque Dios es bondadoso, nosotros recibimos su favor y su misericordia. Una de las bondades de Dios más grandes es darnos la salvación. La salvación es un don de parte de Dios que no merecíamos. La salvación es algo que ningún ser humano podría alcanzar. Por esa razón, Dios envió a su Hijo al mundo y por medio de su sacrificio en la cruz somos salvos. Amén. Y la última palabra que quiero resaltar, quiero explicarles, quiero hablarles del versículo 3 es la palabra paz. La palabra paz se escribe en griego eirene. Eirene es la palabra eirene en griego. Eirene significa tranquilidad de espíritu, quietud, descanso,
Cuando obtenemos la salvación por medio de Cristo, tenemos tranquilidad en nuestra alma, porque ya no estamos bajo el juicio de Dios. Una de las preguntas que todo ser humano se hace es, ¿a dónde iré cuando muera? Para los cristianos, esto ya no es una pregunta, porque nosotros sabemos nuestro destino. Sabemos que cuando moramos iremos con el Señor. Esto nos trae tranquilidad en nuestro espíritu y nos trae descanso. Tranquilidad en nuestro espíritu viene a través de saber que somos salvos, que somos hijos de Dios y saber cuál es nuestro destino eterno, a dónde vamos a ir después de la muerte. Muchas de las personas en el mundo no tienen la respuesta a esta pregunta. ¿A dónde iré después de la muerte? No saben, no están seguros. Esto les causa, les causa a, a muchas personas depresión. Esto les causa a muchas personas ataques de ansiedad. Les causa incertidumbre, no saber a dónde van. Y hay muchas personas que están en el lecho de muerte y aún no saben a dónde van a ir, aún no saben dónde van a ir a parar, cuál es su destino después de la muerte. Pero para los cristianos, nosotros estamos seguros, porque sabemos que estamos en las manos de Dios, sabemos que somos hijos de Dios y sabemos que Dios tiene un lugar para nosotros cerca de Él cuando moramos. Irene deriva de la palabra ero, que significa unir o atar en un entero. La palabra ero significa unir o atar en un entero. Esto significa que el hombre sin Dios está incompleto. No es hasta que el hombre se arrepiente y Dios por medio del Espíritu Santo viene y habita dentro del hombre que el hombre está completo. El hombre sin Dios es un ser incompleto. Es como un rompecabezas que no se ha terminado. Pero cuando el hombre se arrepiente y viene a Dios, parte de la paz que recibe el hombre es recibir eso que le faltaba, recibir lo que le faltaba, es ser completo, es estar completo. Cuando venimos al Señor Jesucristo y le pedimos que nos salve, Él nos hace completos. Él hace que estemos completamente en paz con Dios, pero también nos llena lo que nos faltaba, ese vacío que teníamos. La relación que se habita, la relación que se había perdido en el Edén es restaurada en el momento de la salvación. Adán y Eva pecaron contra Dios, no siguieron lo que Dios les dijo y fueron expulsados del jardín del Edén. Y desde Adán y Eva, todos los hombres estaban expulsados no podían acercarse a Dios. Por eso es que Dios, en el Antiguo Testamento, cuando Él estableció el tabernáculo, fue una manera de cómo el hombre se podía acercar a Dios. Dios proveyó los planos para que el hombre se pudiera acercar a Él. Pero en realidad no había esa cercanía que tenemos nosotros hoy en día a Dios. El único que podía entrar al lugar santísimo y solamente una vez al año era el sumo sacerdote en el día de la expiación. Y tenía que entrar sumamente puro, limpio, porque si no, moría al entrar a la presencia de Dios impuro.
pero solo un hombre de todo el pueblo, solo un hombre una vez al año podía entrar a la presencia de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él murió por nuestros pecados. Dice que cuando Él murió, el velo del templo fue rasgado. ¿Qué quiere decir eso? Que el acceso al lugar santísimo se había abierto y ya todo hombre podía entrar a la presencia de Dios. Ya no había la necesidad de llevar un sacrificio al templo y que el sacerdote lo presentara a Dios. No, ya no. Ya no era nomás un hombre una vez al año que entraba a la presencia de Dios. Ya era, el acceso quedó libre para todos nosotros cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Ya todos nosotros tenemos acceso a Dios en todo momento, todos los días, cuando queramos. Desde ese punto en adelante, el hombre tiene una relación con su creador. Desde que el Señor Jesucristo murió, todo hombre tiene una relación personal con Dios. Es, es, somos nosotros los que tenemos que cultivar esa relación, porque Dios está ahí, pero nosotros somos los que en momentos nos apartamos, nos enfriamos, no leemos la palabra, no pasamos tiempo en comunión con Dios, no hacemos nuestros devocionales, y todo eso nos va alejando un poco de Dios. Entonces, nosotros somos los que tenemos que cultivar esa relación con nuestro Creador. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí dice príncipe de paz y lo subrayé. ¿Por qué? Porque Él es príncipe de paz. Eirene, estamos estudiando la palabra Eirene, la palabra paz. Y el Señor Jesucristo es el príncipe de la paz. Y esto queda muy bien ahorita en esta época navideña donde estamos, que un niño, dicen, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Irene. Estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que un niño iba a nacer. Este niño sería Jesús, el Hijo de Dios. Y su misión en este mundo iba a ser traer la paz de Dios al mundo por medio de su muerte en la cruz. El Señor Jesucristo trajo la paz al mundo. Nos trajo la paz para tener paz con Dios. Ahora nosotros podemos tener paz con Dios. Las palabras gracia y paz forman parte de la fórmula del apóstol Pablo en sus cartas a las distintas iglesias y a sus hijos también espirituales como Timoteo y Tito. Pablo deseaba que Dios bendijera a la iglesia de Galacia. Cuando Pablo les dice gracia y paz, lo que les estaba diciendo Pablo es, yo anhelo que ustedes reciban la gracia de Dios y la paz de Dios. Que ustedes estén tranquilos en su espíritu, que ustedes reciban la bondad amorosa de Dios todos los días para vivir la vida cristiana, para vivir la vida. Entonces, Pablo les estaba diciendo que él quería que Dios Padre y su Hijo Jesucristo derramaran su bondad amorosa, bendiciones y tranquilidad de espíritu sobre ellos. Pablo estaba actuando como un padre amoroso
que quiere lo mejor para sus hijos, aunque veremos más adelante que él estaba furioso. Él está furioso como cualquier padre estaría furioso si sus hijos se estarían yendo por el camino equivocado. Como vamos a ver en el transcurso de este estudio, que los Gálatas están siendo influenciados por maestros falsos a dejar a Jesucristo y a volver a la ley. Entonces Pablo está furioso. Pero aunque Pablo está furioso, él actúa como un padre amoroso, que quiere lo mejor para sus hijos y no les desea mal, sino que les desea la gracia de Dios y la paz de Dios. Pablo quería que ellos fueran bendecidos por Dios, que ellos tuvieran la tranquilidad, la bondad amorosa de Dios, las bendiciones de Dios. Aunque él estaba enojado, pero él estaba enojado como un padre que se enoja cuando sus hijos se están desviando por el camino equivocado y que no quiere que vayan por ese camino. Entonces, mis amigos, este ha sido el estudio de hoy, Gálatas 1:3, y Dios les bendiga y nos vemos para Gálatas 1:4.